Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Louisa May Alcott. Ella fue una escritora estadounidense que acabará pasando a la historia por haber escrito numerosas novelas y cuentos infantiles, aunque sin duda su obra más famosa sería Mujercitas, de las que se han hecho numerosas adaptaciones, aparte de que rompió bastantes esquemas en su época, por hablar en sus obras sobre temas que no solían ser tratados por una mujer, como el adulterio, los abusos y el incesto. Esta biografía es realizada por petición de Zaira Moreno, Joana Neto, Patricia Ruiz, María Isabel Quispe y Basti del Zoo. Louisa May Alcott nació el 29 de noviembre de 1832 en la población de Germantown, en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos. Fue hija del pedagogo y escritor Amos Bronson Alcott y de la esposa de este, Abigail Alcott. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Louisa la segunda de sus vástagos. La niña recibió su nombre en honor a una tía materna suya, quien había fallecido unos años antes de su nacimiento. Su madre iría apuntando cómo fue la crianza y el desarrollo de Louisa, describiéndola como una niña fuerte que estaba capacitada para luchar en la vida. Louisa creció dentro de un hogar donde se luchaban por las causas sociales. Su padre, aparte de ser pedagogo y escritor, también sería un destacado activista que apoyó la lucha por la abolición de la esclavitud y del sufragio femenino. En cambio, su madre fue una de las primeras trabajadoras sociales de los Estados Unidos. Cuando la niña tenía tan solo 2 años de edad, su familia se mudó a la ciudad de Boston, donde su padre fundó la Escuela Temple, un centro educativo experimental donde se enseñaba a los alumnos mediante conversaciones. Louisa tuvo una educación bastante completa gracias a sus padres. Su progenitor se mostraría como un maestro estricto que la enseñaría moralidad y, al ser una muchacha abnegada, también la inculcó a llevar una estricta rutina y a superarse cada día. Como Alcott no podía asistir a la escuela de su padre por ser demasiado pequeña, su progenitor la educaría en casa, enseñándola con diferentes métodos el abecedario. Según fue creciendo, la niña empezó a ampliar sus conocimientos al recibir clases de ciencias naturales e historia, especialmente sobre la historia de los nativos americanos. Louisa siempre fue una gran apasionada de la literatura. Ella era una gran lectora y poseía mucha imaginación, siendo apoyada por su madre en sus inicios como escritora, además de que gracias a esta aprendió a manejar sus emociones y a plasmar sus sentimientos en el papel. A la niña, aparte de leer, le encantaba también escribir en sus diarios, los cuales solían ser leídos por sus padres. Pese a ser una niña, a Louisa le gustaba rodearse de niños, compartiendo con estos diferentes juegos a los que no solían jugar las demás niñas. También practicaría deporte junto a estos, siendo vista como una niña poco femenina. La escuela de su padre no llegaría a ir como él esperaba, y tras surgir una serie de problemas con este centro educativo, la familia Alcott acabaría abandonando la ciudad de Boston en el año 1840 para instalarse en la ciudad de Concord, permaneciendo así en el estado de Massachusetts. Durante esta nueva etapa de su vida, su familia sufrió de serios apuros económicos, siéndose ayudados por uno de los amigos de su padre, el líder del movimiento trascendentalista, Ralph Waldo Emerson. Louisa y su hermana Anna empezaron a asistir a la Academia Concord para continuar con su formación. Las hermanas Alcott
Pronto entablaron nuevas amistades con distintos niños de su mismo barrio, con quienes jugarían a representar obras de teatro. En el año 1842, su padre regresó de un largo viaje por Inglaterra, trayéndose consigo a varios colegas trascendentalistas, como es el caso de Charles Lane, a quien se le entregaría la educación de los hermanos Alcott, siendo un tutor demasiado estricto, algo que no simpatizó demasiado a Luisa, manteniendo con éste un trato difícil. La familia Alcott no tardaría mucho en volver a sufrir de apuros económicos, regresando hacia la ciudad de Boston en el año 1848, donde Luisa empezó a trabajar para ayudar económicamente a su familia, desempeñando así distintos trabajos como institutriz, niñera, sirvienta, costurera o lavandera. Tiene 16 años de edad cuando empezó a trabajar. La joven dedicaba muchas horas al día a sus trabajos, algo que le permitió a su familia el tener cierta estabilidad económica, y pese a no tener apenas tiempo libre, Alcott seguiría escribiendo de vez en cuando, escribiendo así su primera novela, titulada La herencia, la cual estaría inspirada en la novela Jane Eyre, de la escritora Charlotte Bronte. Luisa soñaba con huir de la pobreza y de su casa, deseando iniciar su propia vida como mujer independiente. Por esta razón se ofreció como voluntaria para servir en la casa del abogado y miembro del Senado, James Richardson, teniendo que encargarse de hacer la comida y de realizar algunas tareas domésticas, aunque en realidad su trabajo principal era la de acompañar y atender a la hermana de dicho abogado, una mujer llamada Elizabeth, quien tenía unos 40 años de edad y sufría de neuralgia. Cuando se ofreció voluntaria, Luisa pensaba que su vida dentro de la casa de los Richardson sería sencilla e interesante, pero en realidad no sería como ella había soñado. La hermana del señor Richardson era una mujer muy tímida que apenas se relacionaba con la joven, además de que no le caía muy bien la señorita Alcott y le gustaba malmeter contra ella, existiendo entre ambas mujeres una relación muy tensa. En cambio, Luisa mantuvo una excelente relación con el señor Richardson, con quien compartía largas conversaciones sobre filosofía y literatura. Aquella buena relación no gustó demasiado a Elizabeth, quien presionó a su hermano para que mandase más quehaceres a la joven, presionándole para que la ordenase realizar trabajos algo más pesados, como sacar agua del pozo, cortar leña o fregar de rodillas todos los días los suelos de aquella enorme casa, realizando todo esto por un mísero sueldo. Ante esta situación, Alcott decidió dimitir tras pasar varios meses con los Richardson. Después escribió un relato sobre su experiencia en aquella casa, enviándolo hacia el editor y poeta James Thomas Fields. Pero este hombre rechazó aquel escrito, asegurando que Luisa no tenía talento para escribir. Tras este primer fracaso literario, Alcott logró publicar en el año 1851 su primer poema, titulado Luz del Sol, siendo este un éxito, algo que le animaría a publicar al año siguiente su primer cuento, titulado Los pintores rivales, una historia de Roma. En el año 1854, la escritora publicó su primer libro, titulado Fábula de Flores, que será una recopilación de cuentos que había ido escuchando desde pequeña. En un principio, Luisa se mostró bastante contenta y satisfecha por publicar su primer libro, pero poco tiempo después empezó a desear el dejar a un lado los cuentos y las fábulas para escribir una novela. Un año después, en 1855, la familia Alcott se volvería a mudar, instalándose así en la población de Walpole, en el estado de Nuevo Hampshire, lugar
donde ella y su hermana Ana empiezan a colaborar con un grupo de teatro amateur de dicha localidad, siendo la escritora elogiada por caracterizar muy bien a los personajes históricos que aparecían en las obras que iban representando. Tras el éxito que cosechó su libro de cuentos, Fábula de Flores, Luisa empezó a escribir una recopilación de cuentos navideños que serían recogidos en un libro que se titularía Duendes de Navidad, pero no logró que nadie quisiese publicar este manuscrito. Tras esta decepción, Luisa escribió un relato más serio que se alejaba de los cuentos y de las fábulas, el cual se tituló El juicio de las hermanas, siendo un escrito que estaría basado en las hermanas Alcott. En el año 1856, la escritora se dedicó a cuidar de su hermana Elizabeth, la cual se encontraba muy enferma de escarlatina, logrando escribir algunos relatos más en su tiempo libre, pero una vez más ningún editor estaba dispuesto a publicar tales escritos. Por aquella época, la vida de Luisa se basó en cuidar de su hermana, en realizar tareas domésticas, en escribir en su tiempo libre y en seguir colaborando con aquel grupo de teatro amateur, al que se unirían más personas. La escritora también dedicaría algo de tiempo a leer, leyéndose así la biografía de la escritora Charlotte Bronte, la cual le animó a seguir luchando por su sueño de ser una gran escritora. En el año 1857, Luisa y su hermana Ana regresaron a la población de Concord, en Massachusetts, lugar donde las hermanas Alcott fundaron su propia compañía de teatro amateur. Pero unos meses después, su vida volvió a cambiar. Su hermana Elizabeth acabaría falleciendo finalmente a causa de las secuelas que le dejó la escarlatina que padecía, y su hermana Ana se comprometió con uno de los actores de la compañía teatral que habían fundado. Ante estos sucesos, la escritora sufrió de una severa depresión y su relación con su hermana Ana se enfriaría bastante. Tras distanciarse de su hermana Ana, Luisa decidió regresar a la ciudad de Boston para buscar un empleo, pero desgraciadamente no logró encontrar ningún trabajo. La escritora se vería sumida en una profunda pena ante la depresión que sufría y al encontrarse desempleada. Por esta razón pensó en quitarse la vida, pero cuando estaba a punto de hacerlo, se lo pensó mejor y decidió seguir luchando contra los problemas que le iba presentando la vida. Finalmente tuvo un golpe de suerte y le ofrecieron un puesto como institutriz para una joven minusválida llamada Alice Lovering, un puesto que aceptó sin pensárselo. También empezó a colaborar en la revista El Atlántico mensual, donde distintos escritores de renombre escribían sus artículos relacionados con la cultura, política, las artes, literatura, economía y ciencias, siendo Luisa una de las pocas mujeres que colaboraban con dicha revista en ese momento. Mientras iba ganándose la vida como institutriz, Luisa participó activamente en distintas causas sociales, como la abolición de la esclavitud o el feminismo. También intentó alistarse en el ejército federal cuando estalló la Guerra de Secesión en el año 1861, pero no se lo permitieron por ser mujer. Ante esta situación, la escritora siguió mostrando intención de contribuir de alguna manera en este conflicto. Por esta razón, ingresó en la Comisión Sanitaria de los Estados Unidos, empezando a trabajar en un hospital de la ciudad de Washington. Pero su llegada a dicho lugar fue una gran decepción, ya que el hospital estaba en pésimas condiciones y estaba muy sucio, además de que los enfermos y los heridos que se encontraban allí estaban mal atendidos y pasaban mucha hambre. Aparte de que en aquel hospital campaban a sus anchas la escarlatina, el sarampión, el tifus o la varicela, muriendo muchos de los pacientes a causa de tales enfermedades, de las cuales se contagiaban durante sus ingresos.
Durante su etapa como enfermera, Luisa dedicó su tiempo a cuidar de enfermos y de heridos. También escribió numerosas cartas, las cuales serían recopiladas en un libro que se tituló Bocetos del Hospital. En un principio, la escritora tenía planeado el ejercer como enfermera por 3 meses y posteriormente trasladarse a Carolina del Sur para enseñar a un grupo de esclavos liberados. Pero este viaje no fue posible, debido a que tan solo 1 mes y medio después de haber empezado a trabajar como enfermera, Alcott acabaría contagiándose de la fiebre tifoidea, enfermándose rápidamente tan solo 1 mes después de haber empezado a trabajar en el hospital, algo que ocasionó que su padre acabase viajando hasta la ciudad de Washington para llevarla de regreso a la población de Concord. Tras regresar junto a su familia, publicó en el año 1864 su primera novela, titulada Muse, la cual estaría basada en su propia experiencia como mujer independiente, pero tuvo bastantes problemas para poder publicarla, al no encontrar fácilmente un editor. Entre los años 1865 y 1866, Luisa viajó por Europa como acompañante de una mujer llamada Anna Well, quien era inválida, aparte de ser la hija del magnate William Fletcher Well. Durante este viaje por Europa, Luisa conoció al revolucionario polaco Ladislas Wiesniewski, y pese a que en un principio mantuvo una buena amistad, finalmente acabaría manteniendo con este un breve pero apasionado romance. Este viaje por Europa ocasionó que la familia Alcott volviese a sufrir de problemas económicos. Por esta razón, la escritora empezó a trabajar como editora de la revista infantil Mary's Museum, aunque ese trabajo no le gustaría demasiado. Tras el éxito que había cosechado su primera novela y su experiencia escribiendo cuentos y relatos infantiles, su editor le pidió a Luisa que escribiese un libro que fuese destinado únicamente a las niñas y a las jóvenes de la época, una idea que no simpatizó demasiado a la escritora, debido a que de pequeña había tenido más trato con los niños y apenas se había relacionado con otras niñas que no fuesen sus hermanas. Pero aún así aceptó el encargo, escribiendo su famosa obra Mujercitas, la cual estaría ligeramente basada en las hermanas Alcott. Tras publicar esta novela en el año 1868, Luisa y su hermana May hicieron un largo viaje por Europa, donde distintos editores europeos la propusieron una serie de encargos. Pero durante este viaje apenas escribiría y se dedicó a descansar, interrumpiendo de esta manera la comunicación con sus amigos y editores, algo que ocasionó que se extendiese el rumor que decía que había muerto en Europa por culpa de la difteria. Tras el éxito de Mujercitas, la escritora empezó a escribir otra obra que se titularía Hombrecitos, pero cuando se enteró de la muerte de su cuñado, John Pratt, quien había sido el marido de su hermana Anna, decidió regresar a los Estados Unidos para encargarse económicamente de su hermana y de sus sobrinos, reconciliándose así ambas tras su largo distanciamiento, publicando a su llegada a Boston su obra Hombrecitos, la cual llegaría a tener una secuela que se publicaría 7 años después. Mientras Luisa se encontraba escribiendo su novela infantil Bajo las lilas, falleció su madre Abigail en el año 1877, una muerte que resintió mucho su salud y que provocó que la escritora enfermase de gravedad. Incluso se dice que estuvo a punto de fallecer, pero finalmente, gracias al apoyo de su familia, logró recuperarse. Tras perder a su madre, Luisa y su padre se instalaron en la casa de su hermana Anna. Mientras tanto, su hermana May se acabaría casando con un hombre llamado Ernest Nieriker, quedándose así rápidamente embarazada de este,
pero desgraciadamente su hermana acabaría falleciendo a causa de las complicaciones de su parto, algo que ocasionó que Luisa se ocupase del cuidado de su sobrina recién nacida, la cual recibió el nombre de la escritora, siendo llamada cariñosamente Lulu por la familia Alcott, para ser diferenciadas tía y sobrina, trayéndose a la pequeña desde París. La escritora se entregó en cuerpo y alma en la crianza de su sobrina, cuidándola como si fuese su propia hija, aunque para entonces ella aún arrastraba una pésima salud, viéndose obligada a contratar una serie de niñeras y de sirvientas para que la ayudasen en su crianza. Al cuidar de su sobrina, Luisa apenas escribiría, aunque sí llegó a publicar algunos cuentos infantiles inspirados en Lulu. Durante sus últimos años de vida, la escritora sufrió de una serie de problemas de salud, como vértigos, dolor de extremidades, jaquecas, indigestión y de una continua fatiga. Luisa cada vez se vería más afectada por los continuos dolores que sufría, y cuando la medicina de la época dejó de aliviarla, buscó otra serie de alternativas novedosas de la época, como homeopatía o el hipnotismo, además de que intentó buscar ayuda y consuelo dentro de las creencias cristianas. La salud de Alcott empezó a empeorar con el consumo de una serie de medicamentos que tomaba para sus males, los cuales estaban elaborados con mercurio, intuyendo la propia escritora que se estaba autoenvenenando al ingerir tales medicamentos, algo que dejaría por escrito en sus memorias, además de que tomaba mucha morfina para aliviar los dolores que padecía. Se cree que la enfermedad que padeció Luisa era el lupus, una teoría que es apoyada por distintos historiadores que han estudiado los diarios de la escritora, donde dejó por escrito todos los síntomas que padecía durante su larga enfermedad y cómo ésta se iría desarrollando con el paso de los años. Intuyendo que su fin estaba cerca, Alcott decidió adoptar a su sobrino John Pratt, quien era uno de los hijos de su hermana Ana, nombrándole como el beneficiario de todos los ingresos que fuesen generando tras su muerte todas sus obras, además de dejar bajo testamento que todas sus riquezas y bienes fuesen repartidos entre sus familiares. El 1 de marzo de 1888, Luisa, pese a su mala salud, visitó a su padre, el cual se encontraba en su lecho de muerte al estar muy enfermo, asegurando ante éste que ambos pronto se reunirían en el más allá, ya que ella intuía que iba a fallecer en breve como su progenitor. Un día antes de que falleciese su padre, Alcott sufrió de un derrame cerebral que la dejaría inconsciente, viviendo por 3 días en este estado, hasta que finalmente falleció el 6 de marzo de 1888, a los 55 años de edad, en la ciudad de Boston, muriendo tan solo 2 días después que su padre. Al morir, su sobrina Lulu fue criada por un tiempo por su hermana Ana. Después, la niña regresó junto a su padre a Europa, llegándose a casar y a ser anciana. Los restos mortales de la escritora descansan en el cementerio de Sleepy Hollow de Concord, en Massachusetts, en los Estados Unidos. Luisa tuvo una vida que giraría completamente alrededor de la escritura y de su familia, siendo ambos unos grandes pilares para ella. Alcott demostró desde pequeña el tener un gran talento para la escritura y mucha imaginación, incluso para el mundo teatral, que sería también una de sus grandes pasiones durante su niñez y su juventud. Pero sin duda su mayor inspiración fue su propia familia, basándose en esta para escribir algunas de sus obras más importantes, como Mujercitas, de la cual se han hecho numerosas adaptaciones. Luisa, aparte de ser escritora y docente, ella fue una gran activista de los derechos sociales,
apoyándose en la emancipación de las mujeres, algo que se le fue inculcado desde pequeña por sus propios padres. Incluso ella misma llegó a ser una mujer independiente que por algún tiempo vivió sola y se ganó la vida por sus propios medios, aunque sin duda fue una mujer muy familiar, siendo su familia su principal motor de vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Louisa May Alcott. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Julie Griguelo, Jennifer Muñoz, Itzel Campos, Sofía Tamara Loewe, Mariana Velázquez, Joan Andrés, Mary Reyes, Rosa Miranda, Cía Sara, Elvira Valentín, Paola Vegue, Carolina Mendoza, Lizzie Lannister, Raquel Solano, Árbol Naranjo y Daniela Granada. Y con esto me despido. Hasta la próxima.